Bueno, ¿les parece que les comparta pantalla? Si no perdemos más tiempo, vamos a dedicarnos a la biología y el resto que se encargue la gente de sistemas y lo traten de resolver. Bueno, entonces, venimos hablando, como para hacer un mini resumen, de esa agrupación de sistemas que conocemos como sistema circulatorio, en el cual yo les dije que ese sistema circulatorio estaba conformado por dos sistemas de órganos, en realidad. Uno es el sistema cardiovascular y el otro el sistema linfático, cada uno con sus particularidades, sus funciones específicas. Hablamos del sistema o aparato cardiovascular, estuvimos viendo el corazón, estuvimos viendo los vasos sanguíneos, estuvimos viendo la sangre, dónde se forma la sangre, hablamos de generalidades del sistema cardiovascular y de particularidades. Hablamos de cómo son los circuitos pulmonar y sistémico, circulación mayor, circulación menor. Estuvimos viendo, yo les dejé para que ustedes vieran la disposición de las diferentes arterias y venas que mandan por todo el cuerpo y que pudieran recorrerlas y entender cómo era esto de pasar sangre en un punto de un órgano. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se tienen que parar en un punto de cualquiera del cuerpo y decir, bueno, me paro acá, y poder entender cómo es el recorrido y cómo a ese mismo punto, si sale sangre carboxigenada, llega sangre oxigenada? ¿Por dónde va a pasar esa sangre? ¿Por qué arterias? ¿Por qué venas? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Cómo se va a oxigenar? ¿Y cómo va a volver a ese tejido? Básicamente esa es la forma en la que ustedes tienen que estudiar el sistema cardiovascular, junto con lo que habíamos visto del ciclo cardíaco, como es la contracción y dilatación de cada una de las aurículas y ventrículos. Bueno, el funcionamiento en general, eso es lo que ustedes tienen que entender del sistema cardiovascular, y es lo que se va a apuntar cuando se los evalúe. Y la otra parte, como les decía al principio, que conforma esta gran agrupación que es el sistema circulatorio, es el sistema linfático. Entonces vamos a hablar un poco de qué es el sistema linfático, cuáles son sus componentes, de qué se encarga o cuál es la función que tiene ese sistema linfático dentro de los vertebrados superiores, como nosotros los seres humanos. Básicamente, ahí tienen un gráfico, una imagen donde les muestra todo así en una generalidad, todo el sistema linfático. Vamos a ver dónde está localizado el sistema linfático. Ahí, viendo en esa imagen, ustedes pueden ver que la localización está mucho más circunscripta que la del sistema cardiovascular. Es más reducida la localización, está limitado a lo que son los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y los órganos con tejido linfático asociado, que vamos a ir viendo a lo largo de toda esta clase. ¿Sí? Ahí tienen los nombres de todas esas secciones, la ubicación de cada una de ellas, que vamos a ir nombrando a lo largo de la clase. Pero como primera medida, vamos a enfocarnos en saber qué es el sistema linfático. Como dice ahí, el sistema linfático consta de una red de capilares linfáticos y vasos más grandes que desembocan en el sistema circulatorio, en ganglios linfáticos pequeños, en áreas del tejido conectivo rico en linfocitos, como las amígdalas, y dos órganos adicionales principales, que son el vaso y el timo. ¿Se acuerdan que del timo habíamos hablado? Sí, profe. Sí, ¿En es qué? un... Sí, en el Sí. sistema endocrino. Sí, ¿qué les Claro. había dicho yo del timo? que Se atrofia a la mayoría de edad. Exactamente. Es un sistema, es un órgano que tiene mucha actividad cuando en los primeros años de vida, cuando el sistema endocrino cuando ese ser humano se está desarrollando, y que después se atrofia. Bueno,
Después se atrofia, pero no desaparece, y queda con una función residual, y esa función residual deja de ser una función endocrina para pasar a ser una función linfática. Ahora vamos a ver más adelante. Y también, si ustedes recuerdan, yo les dije cuando hablamos de la clase de sistema, cuando hablamos del sistema circulatorio, de los dos sistemas trabajando en su conjunto, y que por ahí lo nombré recién antes de arrancar, les decía que el sistema linfático está mucho más circunscrito a determinadas áreas del cuerpo y no está generalizado como es el sistema circulatorio. Obviamente, las células y las sustancias que andan dando vueltas por el sistema linfático sí tienen que llegar a todos los órganos del cuerpo. Y eso lo hace gracias a que el sistema linfático está muy comunicado con el sistema cardiovascular, permite el movimiento de células de un sistema al otro, y el sistema linfático utiliza como ruta el sistema cardiovascular para lograr que sus componentes lleguen a todas las áreas del cuerpo, inclusive esas áreas donde el sistema linfático como sistema en sí no está presente. Está presente desde la celularidad, pero no está presente con vasos o ganglios, ¿sí? Utiliza el sistema circulatorio como ruta para poder llegar, o como vía para poder llegar hasta esa zona. Bueno, ¿cuáles son las funciones importantes que tiene el sistema linfático así a grandes rasgos? Por un lado, la de devolver el exceso de líquido intersticial al torrente sanguíneo. El sistema linfático es el encargado de recolectar líquido que se puede formar en diferentes tejidos, líquido que por supuesto sale a partir del sistema circulatorio, recolectarlo y devolverlo, gracias a esta comunicación que tiene, que yo les nombraba recién, devolverlo al torrente sanguíneo. Esa es una de las funciones. La otra es la de transportar grasas absorbidas de los alimentos en el intestino delgado al torrente sanguíneo, o sea, permitir la disponibilidad de esa materia grasa por el resto del organismo, y tal vez, si ustedes quieren, la más importante, la de ser parte fundamental en la defensa del cuerpo, gracias a que dentro del sistema linfático se produce la exposición de esos patógenos a los linfocitos o glóbulos blancos. Es ahí donde ocurre la famosa presentación de antígeno. Esto que la vamos a ver cuando veamos sistema inmune, pero de todas maneras esta es desde lo fisiológico, es un adelanto de esa función que ocurre principalmente en el sistema linfático, en los nódulos. Como toda parte del sistema circulatorio está compuesto por vasos. En el caso del sistema cardiovascular eran vasos sanguíneos, en el caso del sistema linfático son vasos linfáticos. Son canales delgados y diminutos que transportan material de desecho y células del sistema inmunitario en un líquido llamado linfa. Estos recogen el líquido intersticial, que es el espacio intersticial es el espacio entre células, que se forma en los diferentes tejidos del cuerpo. Los vasos linfáticos comienzan como capilares que recogen la linfa, los capilares se van uniendo para formar vasos mayores y reunirse finalmente en el conducto linfático. En este concepto es similar a lo que era el sistema cardiovascular. Hay vasos muy pequeños que a medida que van progresando van aumentando su calibre, aumentando su diámetro, pero en lugar de ir a un corazón, o digamos, al ser un sistema cerrado, había una bomba. En este caso no hay una bomba. Ahora vamos a ver cómo es el movimiento de la linfa, porque la linfa también se mueve. Va a lo que se conoce como un conducto linfático, que es la parte central de todo el sistema linfático. Bueno, obviamente admito y se me sale todo. Vuelvo. Entonces, es importante saber que los vasos linfáticos o varios de los vasos linfáticos presentan válvulas que lo que van a hacer es evitar el retorno de la linfa, o sea, que la linfa vuelva hacia atrás. Esto no lo nombramos en la clase anterior, yo creo que no lo nombramos. Las venas, no las arterias, pero sí las venas, también presentan numerosas válvulas que son las que evitan el retroceso de la sangre. Acuérdense que yo les había dicho que las arterias tienen capacidad contráctil, o sea, se puede contraer siguiendo el ritmo del corazón
para impulsar la sangre, pero las venas carecen de esa capacidad, con lo cual les es un poco más complejo hacer circular la sangre. Entonces, para que la Hablamos sangre... de la válvula del corazón, que no tenía retorno. Ahí sí hablamos. Claro, pero no hablamos de las venas, de la parte venosa del sistema cardiovascular. Las venas no son contráctiles, no empujan la sangre. Entonces lo que tienen son válvulas parecidas a las del corazón, que lo que hacen es evitar que la sangre vuelva para atrás. Esas son las válvulas que, por cuestiones genéticas o por edad, se van perdiendo función, van funcionando, digamos, de peor manera, y se forman lo que se conocen como varices. Las varices es la hinchazón, la acumulación de sangre en venas que pierden la capacidad de retenerla. Entonces la vena, al tener, por efecto de la gravedad, el peso de la sangre adentro, la vena se empieza a abrir, se empieza a ensanchar y se hacen visibles o inclusive palpables al tacto. Tiene que ver con la pérdida de esa capacidad de cerrar esas válvulas y evitar que la sangre retroceda. Por eso las varices es importante resolverlas, si no fuese por drenaje, por tipo de drenaje linfático, que tiene que ver con el sistema linfático, pero ahora vamos a hablar del drenaje linfático, pero con masaje hay que operarlas, porque esa vena a la cual se le rompen las válvulas es una vena que no tiene la capacidad de impulsar, de evitar que la sangre se acumule, y se va a seguir acumulando cada vez más, se va a ensanchar cada vez más, y obviamente es tejido que se dilata y produce mucho dolor. Entonces, eso por ahí no lo nombramos en la clase anterior y me parece importante traerlo a colación ahora para que les quede ese concepto del tema de estas válvulas que están presentes en el sistema linfático, también están presentes en el sistema cardiovascular en la parte venosa y no en la parte arterial. ¿Sí? Eso como para traer un poco de la clase anterior. Bueno, esto habíamos visto una imagen parecida cuando hablamos del sistema circulatorio. El sistema cardiovascular y el sistema linfático están en algunas zonas del cuerpo entrelazados, ¿sí? Ahí tienen un esquema de cómo acá tiene una vena, una arteria, y el vaso linfático está atravesando todo esto, y esto permite que haya comunicación entre esos dos sistemas, y están trabajando todo el tiempo en conjunto. Acá tienen cómo se puede, digamos, la diferenciación que ustedes tienen entre lo que es en un corte transversal una arteria, una vena y un vaso linfático. Recuerden ustedes siempre que la arteria, comparándola con la vena, es mucho más muscular, de diámetro menor, pero eso depende del corte, de la sección donde se haga este corte, pero lo importante es que las arterias son de pared mucho más gruesa, pared muscular, que permite la contracción de ese capilar, mientras que la vena y el vaso linfático no tienen esa capacidad contráctil. La vena es un tejido circular, un poco menos desarrollado que una arteria, y por último el vaso linfático obviamente es mucho más fino que una vena, porque, a ver, ¿por qué por ahí no se dan cuenta, pero ¿por qué les parece que el vaso linfático se puede dar el lujo de ser más fino? Porque no Hay debe algo tener que... tanta presión. Correcto, sí, muy bien. Porque no hay un corazón que genere presión, entonces no hace falta que sea tan grueso, porque básicamente circula líquido libre, sin ninguna bomba, entonces no es una pared celular que no está expuesta a grandes presiones corporales, o presiones sanguíneas, o presiones de líquido en general, entonces no necesita ser tan grueso. Muy bien, Mariana. Bueno, ahí tienen una imagen de microscopía, donde se ve cómo es un vaso linfático, ¿sí? Y cómo se ve la válvula, que es la que permite que la sangre no vuelva hacia atrás, perdón, que la linfa no vuelva hacia atrás. ¿Sí? Esta válvula, cuando
La linfa viene, en este sentido, se abre, deja pasar la linfa, pero si la linfa intenta volver, la válvula, por la presión que hace este líquido, se cierra y evita el retroceso de, en este caso, el líquido linfático, pero en las venas pasa algo similar con la sangre, es más o menos similar. Bueno, hay vasos que son los principales colectores del sistema linfático. Hay dos grupos de vasos linfáticos, los linfáticos superficiales y los linfáticos profundos, que son los que recogen la linfa procedente de los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos son los más finitos. Lo más chiquito es capilar, lo más grande es vaso. Los linfáticos superficiales discurren junto con las venas superficiales, los linfáticos profundos son vasos linfáticos de gran calibre que acompañan a las venas y las arterias profundas. O sea, recuerden la imagen anterior donde están todos entrelazados y el calibre también acompaña, a medida que va bajando el calibre, baja el calibre del sistema cardiovascular y también el calibre del sistema linfático. En el tronco, los linfáticos superficiales y profundos convergen formando vasos de mayor calibre denominados troncos linfáticos. Los troncos linfáticos drenan en dos vasos colectores de gran diámetro, los conductos linfáticos, que transportan la linfa a la circulación venosa. ¿Sí? O sea, se va como agrupando de lo más finito a lo más grueso, pasa por vasos linfáticos superficiales y profundos, de esos vasos pasan a los troncos, y de los troncos van al conducto linfático principal. Ese básicamente sería el trayecto. Acá tienen un gráfico donde les muestra, acá tienen los diferentes conductos del sistema linfático, pero bueno, básicamente lo importante es reconocer el tronco principal del sistema linfático que corre por la sección medial del cuerpo. ¿Sí? Bueno, y les decía que como en el sistema cardiovascular corre la sangre, en el sistema linfático corre la linfa. Es el fluido que corre a través del sistema linfático. La linfa es un líquido transparente que tiene una composición similar a la de la sangre, pero solo contiene glóbulos blancos. ¿Qué le falta entonces, si solo tiene glóbulos blancos? Glóbulos rojos. ¿Y qué más? Hemoglobina. No, la hemoglobina está en plaquetas. Plaquetas. Plaquetas y plaquetas. Plaquetas, ¿sí? Le faltan las plaquetas. Si le falta glóbulos rojos, también le falta la hemoglobina, claramente, ¿sí? Le faltan las plaquetas y los glóbulos rojos. La linfa está compuesta por agua, proteínas plasmáticas, células hemáticas, o sea, células de la sangre que no son glóbulos rojos, son glóbulos blancos, que son macrófagos, linfocitos y granulocitos, células cancerosas, gérmenes, lípidos, sales, urea, fibrinógeno, y además también se coagula, igual que la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene proteínas plasmáticas encargadas de la coagulación. No tiene plaquetas, con lo cual no formaría cascarita frente a una herida, pero sí tiene coagulación. A diferencia del sistema circulatorio que tiene bomba, el movimiento de la linfa se produce gracias al movimiento corporal. Esto es algo bastante particular que tiene el sistema linfático. Al no tener una bomba, la linfa necesita moverse. ¿Y cómo se mueve? Cuando nosotros nos desplazamos, el líquido que está dentro también sufre desplazamiento por el movimiento de la musculatura, y ese movimiento del cuerpo hace que la linfa se disemine por todo el cuerpo y lleve células y levante desechos y complete la función para la cual está presente dentro nuestro. Ustedes habrán escuchado nombrar, y si no escucharon nombrar, se los cuento ahora. Cuando tenemos un paciente que está durante mucho tiempo en cama, obviamente inmóvil, ¿qué va a pasar con ese sistema, con ese paciente? El sistema linfático no va a tener movimiento de la linfa, porque el paciente no se mueve. Entonces son pacientes a los cuales van a tener, también por la falta de movimiento, muchísima acumulación de líquido en las extremidades, principalmente en las extremidades inferiores. ¿Por qué?
porque el líquido intersticial se va acumulando, el paciente empieza a tener lo que conocemos como retención de líquido. Ese líquido, al la linfa no poder moverse, no puede ser extraído de la zona de los espacios intersticiales, entonces el paciente empieza a hincharse y se acumula ese líquido que debería estar siendo absorbido por la linfa. En ese caso, el paciente se le hacen lo que... Oh, Dios, otra vez. Cada vez que admito a alguien, me voy a morir con esto. Entonces, en esos casos, el paciente, cuando tiene acumulación de líquidos, inclusive personas que tienen mala circulación, que tienen acumulación, retención de líquido, se les realiza una práctica que, ¿cómo se llama? Drenaje linfático. Correcto. Drenaje linfático. ¿Qué es lo que hace el drenaje linfático? Justamente, gracias al masaje y al movimiento. ¿Cómo? ¿Descarga la linfa en los ganglios? En realidad lo que hace el drenaje linfático es empujar el líquido hacia el sistema linfático, gracias a la presión y al masaje, y con ese masaje que ese líquido linfático, que la linfa se empiece a mover y pueda ser desagotada de los tejidos en los cuales hay acumulación. Por eso es que muchas veces ustedes escucharon hablar a las mujeres que se van a hacer drenaje linfático porque tienen retención de líquido. El drenaje linfático no es más ni menos que mecánicamente hacer mover la linfa para que saque ese líquido acumulado en las extremidades y lo devuelva al torrente sanguíneo y vuelva al lugar de donde salió y a donde corresponde. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a hablar un poco de los tejidos linfáticos. Estuvimos hablando de la linfa, estuvimos hablando de los vasos linfáticos, pero como les dije al principio, también hay ciertos órganos que presentan tejido con función linfática o tejido perteneciente al sistema linfático. Los tejidos linfáticos son tejidos conjuntivos dominados por los linfocitos, o sea, son tejidos donde se acumulan células que conocemos con el nombre de linfocitos. En el tejido linfático difuso, los linfocitos... Bueno, entonces, recapitulando, les decía que, como habíamos hablado de la presencia de la linfa y de los vasos linfáticos, también les había dicho esto de la presencia de ciertos órganos que presentan función linfática dentro de este sistema y son lo que conocemos como los tejidos linfáticos, que son tejidos conjuntivos dominados por linfocitos, o sea, son diferentes, vamos a ver que hay diferentes órganos que tienen tejido conjuntivo en los cuales se van a acumular linfocitos, o sea, las células que están presentes en el sistema linfático, que forman parte del sistema inmune, pero que están en el sistema linfático. En el tejido linfático difuso, los linfocitos forman agregados inconexos en el interior del tejido conjuntivo de la mucosa de las vías respiratorias y urinarias. Los nódulos linfáticos son agregados de linfocitos incluidos en un armazón de sostén formado por fibras reticulares. O sea, van a tener tejido linfático difuso, por un lado, que va a ser tejido conjuntivo que rodea algún órgano, donde van a haber pequeños agregados de linfocitos, pero después van a tener zonas de conglomerado de linfocitos, que son zonas específicas del cuerpo y son las que conocemos como nódulos linfáticos. Esto en alguna clase yo se los nombré cuando alguno de ustedes, si alguna vez les pasó, a mí nunca me pasó, pero sí que pasa, o si me pasó dolor de garganta o dolor en alguna muela, que se inflaman en lo que nosotros llamamos ganglios, ¿sí? En el cuello. La zona del cuello es una zona que está con mucha presencia de nódulos linfáticos. Entonces, cuando nosotros tenemos inflamada la garganta, una laringitis, por ejemplo, quiere decir que hay patógenos que nos están causando inflamación. Esa presencia de patógenos va a requerir de la activación de los linfocitos para defenderse. Eso es parte del sistema inmune. Pero eso hace que ese tejido linfático se active y por eso aumenta de tamaño, porque hay mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de células activadas,
y sentimos, podemos palpar esos ganglios porque están produciendo lo que conocemos como reacción inflamatoria. Eso todavía ustedes no lo vieron, pero ya lo van a ver. Bueno, son esos nódulos linfáticos, esos linfocitos agregados, todos juntos, los que reaccionan frente a la presencia de un patógeno. La mayor acumulación de nódulos linfáticos es en la zona del cuello, en la zona de las axilas y en la entrepierna. Son zonas que, con algún tipo de inflamación en esa zona, podemos reconocer la presencia de nódulos linfáticos por el dolor. Por ejemplo, a mí me pasó con la vacuna contra el COVID, que me dolían los ganglios, los nódulos linfáticos, debajo de la axila en el brazo que me había aplicado la vacuna. De hecho, estaba descrito como una de uno de los efectos adversos. Eso es porque la vacuna puesta en ese lugar, cerca de esos nódulos linfáticos, esos nódulos son los que se activaron primero y por eso duelen, porque están trabajando. Se inflaman por un mayor requerimiento de líquido, se inflama, aumenta el tamaño y por eso duelen un poquito. ¿Sí? Esperen que admití y me sacó. Ahí estoy. El tubo digestivo, en general, todo el tubo digestivo, posee una red muy extensa de nódulos linfáticos, conocido como tejido linfático asociado a la mucosa o MALT, de sus siglas en inglés. En la pared de la faringe hay nódulos de gran tamaño denominados amígdalas, que son esto que nosotros nos tocamos y nos duele cuando tenemos una laringitis, por ejemplo. Las agrupaciones de nódulos linfáticos presentes en la mucosa del intestino delgado se denominan nódulos linfáticos agregados o placas de Peyer. Estos tienen un nombre particular. Esto es lo que hablábamos como tejido linfático difuso. Son estos órganos de otros sistemas que tienen este tejido conectivo con presencia de linfocitos. Pero además, dentro del sistema linfático, hay órganos, como habíamos visto al principio, que tienen función específica en el sistema linfático. Uno de ellos es el timo. El timo es un órgano linfoide primario en el cual tiene lugar la diferenciación de los linfocitos, que son uno de los tipos de células presentes en el sistema inmune. Son células que se originan en la médula ósea roja, o sea, en el proceso de hematopoiesis, lo habíamos visto en la clase anterior, se forman todas las células sanguíneas y los linfocitos se forman. En realidad los precursores de linfocitos, los que se forman son los linfoblastos, que después esos linfoblastos van a ir al timo, que es este órgano que quedaba de la juventud, digamos, de cuando somos chiquitos, que tenía función endocrina, que ahora queda reservada es una zona que queda reservada, donde se va a producir la maduración y la diferenciación de esos linfoblastos que se producen en la médula ósea roja y se van a terminar en el timo diferenciando en linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B. Lo que quiero que recuerden ahora es que se diferencian de linfoblastos a linfocitos. ¿Sí? Después vamos a ir viendo más adelante qué son los T, qué son los B, todavía no lo vamos a ver. El primer área a la que acceden es el córtex superficial del timo, de esta pasan al córtex profundo y finalmente a la médula del timo. A lo largo de este recorrido, los linfoblastos T, o sea, esas células primordiales que se formaron en la médula ósea roja, adquieren los receptores antigénicos específicos y aprenden a no atacar a los antígenos propios del individuo, autoantígenos, convirtiéndose en linfocitos T maduros. Es importante este entrenamiento, por llamarlo de alguna manera, que tienen los linfocitos dentro del timo, porque como dice ahí, permite que el linfocito detecte como extraño únicamente a lo extraño. Cuando hay alguna alteración, tanto desde la celularidad como desde la fisiología del timo, los linfocitos no son bien entrenados, se entrenan
les enseñan mal, digamos, de alguna manera. ¿Y qué les pasa? Detectan células o sustancias propias del cuerpo como si fuese un antígeno, como si fuese una bacteria, por ejemplo. ¿Y qué van a hacer? Atacarlo, porque lo detectan como algo extraño. Ese es el concepto de autoinmunidad. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de las enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune son linfocitos que lo que hacen es atacar el tejido propio. O sea, lo reconocen como un patógeno, como un antígeno, lo atacan y lo destruyen. Eso obviamente trae aparejados un montón de otras alteraciones y enfermedades que son las que se agrupan como las enfermedades autoinmunes. Pasa lo mismo, esto lo vamos a ver cuando veamos sistema inmune, pasa lo mismo en cuanto a entre comillas, la autoinmunidad, pero pasa con los trasplantes. El trasplante, si bien son células humanas, no son células propias, son células ajenas. Entonces, los linfocitos T, entrenados en el timo para reconocer a ese cuerpo como propio, le están poniendo un pedazo de otra persona que lo va a reconocer como ajeno. Entonces lo van a atacar y se genera lo que conocemos como rechazo del órgano. El rechazo del implante, o el rechazo del injerto, o el rechazo del órgano, si fuese un órgano en general. Sí, pero tiene que ver con este entrenamiento que sufren los linfocitos en el timo. Esto es importante que lo recuerden porque después lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema inmune. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Buenísimo. Bueno, ahí tienen la posición del timo. ¿Se acuerdan que cuando éramos chicos entonces tiene una actividad bastante importante y después con el tiempo va decreciendo esa actividad y queda solamente como zona de maduración de los linfocitos? Otro de los tejidos son los ganglios, lo que hablábamos al principio, que eran estas zonas más específicas. En los ganglios se va a filtrar la linfa. Funcionan como pequeños filtros donde la linfa va a pasar y se van a producir linfocitos nuevos y se van a destruir linfocitos viejos y se van a utilizar como zonas donde se ocurre lo que yo les decía al principio, que es la presentación de antígeno. En este caso, por ejemplo, virus, bacterias u otras sustancias extrañas son llevadas al nódulo linfático para mostrárselas a los linfocitos. Decirle, mira, entró esto, ¿lo querés atacar o no lo querés atacar? Frente a la entrada de un patógeno, el ganglio se activa, los linfocitos se despiertan, se empiezan como a volver locos y empiezan a trabajar. Y ahí es donde se produce la inflamación, que yo les contaba hace un ratito, del ganglio linfático. ¿Sí? Por esta razón es que los ganglios linfáticos, si bien contienen linfa y contienen células del tejido linfático, forman parte del sistema inmune, del sistema inmunitario, sistema inmunológico, porque tienen un papel fundamental en lo que conocemos como la presentación de antígenos, es la de llevar hasta una zona donde hay gran cantidad de linfocitos ese agente extraño para que el cuerpo lo reconozca como algo propio o algo extraño, y si es algo propio lo deje pasar, y si es algo extraño lo ataque y lo intente eliminar. Como les decía al principio, la mayor cantidad de ganglios están presentes en las axilas, en la ingle, en el cuello, en el mediastino también hay, en la parte media del tórax, y en el abdomen. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Creo que no. Ahí tienen cómo es histológicamente un ganglio, ¿sí? Todas las células, la corteza de la zona donde están todas las células, donde van a ser presentados los antígenos. Acá tienen células en la corteza externa, los linfocitos B, que están ahí esperando que venga a través del sistema circulatorio o del sistema linfático ese patógeno a ser presentado, y en el caso de reconocerse un patógeno, este tejido se activa y empieza a crecer de tamaño y se activa la respuesta inmune. ¿Sí? Acá tienen todas las partes de lo que sería un nodo linfático, y acá tienen una fotografía de microscopio electrónico de cómo
se ven los ganglios linfáticos y un vaso linfático que los conecta entre sí. Cuando se presenta una infección, los ganglios pueden aumentar de tamaño y doler, como sucede con los del cuello cuando hay una inflamación de los oídos o de la garganta. La congestión de los ganglios indica que están trabajando al máximo. Esto es lo que veníamos hablando recién. Y otro de los órganos que forma parte del sistema linfático como órgano es el vaso. El vaso, por ahí a alguno de ustedes les pasó, cuando hay un esfuerzo aeróbico para el cual no estamos preparados, aparece un dolor en la zona abdominal izquierda, una especie de puntada. ¿Alguno lo sintió alguna vez? Sí, profe, Sí, entrenando. profe. Bueno, ese es el que duele profe, sí. es el vaso, ¿sí? Es el órgano linfático más grande, de forma alargada y plana, que se halla ubicado en el área superior izquierda del abdomen. Es justo ahí abajo de las costillas, justo ahí es una puntada, es terrible ese dolor. ¿Cuáles son las funciones que tiene el vaso? Bueno, por un lado, producir la maduración de monocitos que luego se transforman en macrófagos. Estos son tipos celulares específicos del sistema inmune, o sea que el vaso también forma parte del sistema linfático, pero tiene células que van a formar parte del sistema inmune. Como ven, lo repito todas las clases, pero todas las clases no lo demuestran, todos los temas están relacionados y todos los sistemas están interrelacionados. Esto quiere decir que por más que nosotros veamos un tipo celular en uno de los sistemas, no quiere decir que no lo volvamos a ver y que ese tipo celular no cumpla función en otro sistema que vamos a ver más adelante o que vimos anteriormente. Entonces traten de, yo siempre digo lo mismo, traten de estudiar la materia como una entera y no como pequeñas partes, porque si no se les va a complicar un poco esto de estas células. Bueno, pero las células ¿de dónde son? Si están en el vaso, son del sistema linfático. No, pero tienen función del sistema inmune. Bueno, no, pero se producen se producen en la médula ósea roja, entonces son del sistema esquelético. No, pero si se producen en la médula ósea roja, entonces son del sistema cardiovascular. En realidad no las estudien así, estudienla como esa célula que se forma en un lugar, se aloja en otro y tiene función en otro. ¿Sí? Porque si no, se empieza a complicar esto de entender un poco de qué va cada cosa. También en el vaso se produce la destrucción de glóbulos rojos envejecidos o dañados, o sea, el vaso, además de ser del sistema linfático, también es un filtro del sistema cardiovascular. El vaso sirve como reserva de sangre. Es un filtro que filtra la sangre, filtra el líquido de la sangre y la linfa que lo atraviesa. O sea, básicamente es un órgano de reserva, de destrucción y de filtrado. Sirve para todas esas cosas. En el feto, el vaso produce la formación, el desarrollo y la maduración de glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esa función cesa al nacimiento y pasa a ser llevada adelante por la médula ósea roja de los huesos largos. Pero en el feto, que no tiene desarrollados los huesos, esa función la lleva adelante el vaso. Durante el desarrollo, en la embriología de los seres, de los vertebrados, y en este caso los vertebrados superiores como nosotros, muchos órganos, cuando nosotros estamos adentro de la panza, tienen una función, y después, cuando salimos, tienen otra. Esto es porque hay estructuras que cuando somos nuevitos todavía no están desarrolladas, y hay otra que la reemplaza hasta que esa estructura esté lo suficientemente desarrollada para llevar a cabo la función. Esto se da con frecuencia y se ve mucho en embriología. Si se me salió todo, me suicido en cámara y podemos llegar a tener muchísimos seguidores. Bueno, a ver si llego. Bueno, y esto es un videito que claramente no lo vamos a ver ahora, que lo van a ver ustedes después cuando logren entrar a la clase desde el campus, si es que algún día lo logramos. Bueno, como verán, la clase de hoy es bastante sencilla, no les di pausa porque es una clase que en realidad completa esta clase original, que era la del sistema circulatorio, que arrancamos el martes pasado y que fuimos transcurriendo
entre el jueves y hoy para entender esto de el sistema, lo que conocemos o interpretamos como sistema circulatorio, que son estos dos subsistemas que trabajan todo el tiempo relacionados, ¿sí? Eso no quita que estos dos sistemas además estén relacionados con otros, porque si ustedes piensan, recién nombramos el tubo digestivo, o sea, sistema digestivo, nombramos la sangre, obviamente porque están relacionados, nombramos el sistema inmune, vamos a ir todo el tiempo como tocando todos los temas y todos los sistemas y van a ver cómo se interrelacionan todos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Mariano. Una pregunta sobre el sistema linfático o sea, el drenaje linfático que se basa en masajes para hacer correr la linfa para que no se acumule en las extremidades inferiores. Aparte de eso, ¿hay otra manera también de drenarlo o solamente se usa de esa manera nada más? No, el ¿Hay drenaje alguna, porque linfático. ese es un método no invasivo, pero si bien es No, un en método... realidad la forma es el movimiento. En realidad vos lo que haces no es mover la linfa, mediante el drenaje linfático es empujar al líquido para que sea absorbido por el sistema linfático, y ese movimiento también activa el sistema linfático para que se lleve el líquido y lo devuelva a la sangre. Es como todo junto. Porque en realidad vos con el masaje no movés la linfa, lo que haces es mover el líquido que está acumulado en el tejido, en los espacios intersticiales. Lo empujás a que vaya la linfa y a su vez haces que la linfa se mueva. ¿Sí? Ese paciente, en el caso de un paciente ambulatorio, después se para, se levanta y se va caminando, y ya la linfa se mueve sola. En pacientes que están acostados durante mucho tiempo, esas terapias son un poco más frecuentes, porque ese paciente la linfa no la mueve solo, entonces hay que hacerle poner las piernas para arriba, levantar los brazos, moverlo en la cama, como para que ese movimiento produzca un poco de movimiento en la linfa y se lleve ese líquido que nosotros logramos empujar mediante el drenaje linfático. ¿Sí? Pero obviamente no tenemos otra forma de mover la linfa, porque como les decía en la clase, la linfa se mueve por el movimiento del cuerpo. No hay otra forma de hacer mover la linfa, entonces necesitamos que el paciente se mueva. Lo que hacemos con este método manual es empujar el líquido. Pero si la linfa no se mueve, después, a las horas, el líquido se vuelve a acumular, porque vuelve a ir a parar a ese lugar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, por el día de hoy los dejo en paz. Nos vamos a volver a encontrar el jueves. El jueves yo les recomiendo que lean para el jueves, traten de recaudar o recolectar dudas. Hacemos clase de consulta. Yo les voy a subir el seminario y ya van a tener la semana para preparar seminario y después continuar con los temas. Yo en este momento voy a enchufar la compu porque se me va a morir. No recuerdo fecha de parcial, habíamos dicho el 2, ¿era con ustedes el 2? Me perdí yo, no era con ustedes. Bueno, debería ser por ahí igual. En la planificación está el 5. 5, bueno, por eso, por ahí, está bien. No, dice el 8. El 8. Bueno, al principio, está bien, al principio de julio. No es mucho más allá porque la tercera y cuarta semana de julio son las vacaciones. O sea que tenemos que tener clase de consulta, parcial, corrección, recuperatorio, corrección. O sea que eso nos lleva como 2 semanas, tomar examen. O sea que en realidad está bien, primera semana de julio, si no es la primera, es la segunda, pero más o menos por ahí debería ser el parcial. Yo no recuerdo los casos ahora, pero ya que tenemos tiempo, lo recuerdo. Aquellos que les haya ido mal en el primer parcial y en su recuperatorio, ya van a
reparcializador a fin de año. Quiere decir que recuperan primer tramo de la materia. Independientemente de si les va bien en este parcial, recuperan primer y segundo parcial. No importa que se saquen un 100, si desaprobaron el primer parcial y su recuperatorio, también recuperan el segundo en ese reparcializador. No se hace reparcializador, no se hace reparcializador por parcial, sino por tramo. Tramo, llamémosle a cuatrimestre. Primer cuatrimestre se recupera completo. De todas maneras, lo tienen que rendir. Porque me podrían decir, bueno, si yo desaprobé el primer parcial, no me presento en este. Total, lo tengo que rendir al final. No, se tienen que presentar igual. ¿Sí? Rendir lo tienen que rendir. Sí. Porque yo estoy en ese caso, o sea, primero rindo el parcial que viene y después el recuperatorio, tengo que dar todo junto ahora. No, por eso digo, vos rendís parcial, el segundo rendís parcial y ponele parcial, te va bien, listo. Te va mal, recuperatorio. Ponele que en el recuperatorio te va bien, Sí. a fin de año igual rendís primero y segundo juntos. Sí, bueno. O sea, tenés que estudiar todo junto. A ver si cambio la pregunta. Sí. Porque si vos estudiás, decís, me fue mal en el primero nada más, estudio solo lo del primero, como se evalúa todo junto como tramo, va a haber preguntas relacionadas. Entonces, te da una bomba y explota. Entonces, tenés que estudiar todo, ¿sí? Lo digo por tu caso común y creo que había un par más, no sé, porque en el medio creo que hay gente que se bajó, que había desaprobado los parciales, y no sé si hay alguien más que vos Profe. en esta. Sí. ¿Pasa lo mismo si desaprobamos el segundo parcial o no? Bueno, a eso iba. Vamos al caso de pobre Juan Manuel que se expuso, pero vamos al caso de Juan Manuel. Supongamos que Juan Manuel... Sí, pero soy el ejemplo. Bueno, pero sirve, está bien. Supongamos que vos ya tenés que ir a reparcializador. Aprobás el segundo parcial. Perfecto. Ya vos tenés que rendir primero y segundo igual. Eso no cambia. Ahora, desaprobás el tercer parcial, perdés la materia. No hay reparcializador que valga, porque se puede recuperar solo un tramo, o sea, solo un cuatrimestre. Si vos desaprobás primer parcial y tercer parcial, tenés 2 tramos desaprobados, no uno, entonces ahí no se puede ir a reparcializador. Se recupera solo un cuatrimestre, o sea, el comodín es para un cuatrimestre solo. En el caso de Juan Manuel, ya se lo gastó para el primer cuatrimestre, no lo puede usar para el segundo. El resto, si le va bien en el segundo, todavía tiene el comodín para usar en el segundo tramo de la materia, o sea, tercer parcial o cuarto parcial, o ambos. ¿Se entiende el concepto? La verdad es que no es muy claro y no es muy... no sé si transparente. No es lógico, pero es lo que nos dicen que tenemos que hacer. Yo creo que ya me conocen, yo no sería tan bueno, entonces el que desaprueba, desaprueba. Como nos ha pasado a todos en las carreras. Yo he desaprobado un parcial y quedé afuera. Y bueno, y después hago recurso, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, con la virtualidad aparecen estas chances extraordinarias que además cabe aclarar que si volvemos a la presencialidad, desaparece lo del reparcializador para la segunda parte. Queda para la primera porque fue durante la virtualidad, pero la segunda parte desaparece el reparcializador. O sea, el que desaprueba el tercero o el cuarto parcial, si volvemos al aula, está fuera. Es bastante complejo. Yo diría que vayamos paso a paso. Básicamente lo que tienen que hacer es no desaprobar ninguno. Eso es lo más fácil de todo. Si no desaprueban ninguno, se tienen que preocupar. Más fácil. Porque si desaprueban alguno, pero yo desaprobé el primero, entonces el tercero no lo puedo trate de no desaprobar ninguno, y así, más fácil. Nadie tiene que complicarse la vida con saber si puede o no puede el reparcializador o no. De todas maneras, aquel que no pueda rendir el reparcializador, obviamente va a ser informado en tiempo y forma. No es que le voy a avisar en diciembre, no, Carlos, para no decir Juan Manuel, Carlos, vos desaprobaste el tercero también, así que no sé para qué llegaste hasta acá, si igual no la podés cursar, la tenés que recursar. Eso no va a pasar, y yo les voy a avisar antes. Pero bueno,
De todas maneras, cabe aclarar que aquel que desapruebe este segundo parcial, ya va a reparcializador, y por más que haya aprobado el primero, tiene que recuperar primero y segundo. ¿Sí? Esto como concepto general para todos, para que les quede claro. Entonces, ¿por qué venía el tema del parcial? Porque no se duerman con las consultas, porque estamos a 15. ¿Sí? O sea, a toda furia, pónganle, nos queda un mes, pónganle, un mes son 8 clases, de las cuales 4 nos comemos con parciales y corrección de parcial. O sea que nos quedan 4 clases. En esas 4 clases hay que ver temas también. Entonces empezamos como a... Parece un montón, pero los tiempos se empiezan a acotar. Entonces no se duerman, repasen, lean, vayan leyendo, y me preguntan las dudas que tengan en la clase del jueves que viene y en la clase de consulta que tengamos después de esa.